Buenos días, señor juez, defensa, público presente. El día de hoy nos encontramos aquí para tratar un hecho ocurrido el día 11 de octubre del 2020 en el inmueble de la señorita Patricia Espinosa de los Monteros, ubicados en la calle Machala y Sabanilla, casa número N5825. Sucede, señor juez, que el día 11 de octubre del presente año, el señor Eduardo Logroño Astudillo procede a dirigirse hacia el inmueble de la señorita Patricia Espinosa de los Monteros. Al momento de llegar, el señor procede a ingresar al domicilio de la misma. Procede, en primer lugar, a ir a la cocina, tomar un cuchillo y posterior subir las gradas hasta el segundo piso. Una vez que llega ahí, con conocimiento, se dirige hacia la habitación de la hoy víctima. Abre la puerta y encuentra a la señorita Patricia frente al espejo maquillándose. Es ahí cuando este sujeto, el señor Eduardo, procede a emitir insultos a la misma y amedrentarla con el cuchillo que había tomado, diciéndole así que la iba a violar, que va a darse cuenta del error que cometió hace 5 años al momento de dejarla. Es así entonces que procede a sacarle la ropa a la señorita Patricia. Una vez que la señorita Patricia se encontraba en paños menores, es decir, semidesnuda, procede, mediante empujones, a aventarla hacia la cama. Una vez en la cama, este sujeto procede a subirse encima de la misma y con el cuchillo en mano procede a violarla, siendo así que procede a introducir el miembro viril de manera total dentro de la cavidad vaginal de la señorita hoy víctima, la señorita Patricia Espinosa de los Monteros. Entonces, señor juez, estamos frente a una violación, como nos establece el artículo 171 de nuestro Código Orgánico Integral Penal reformado en diciembre del 2019 y que entró en vigencia en junio. Entonces, señor juez, el día de hoy vamos a hacer una adecuación típica de esta conducta a lo que nos establece el esquema del delito para comprobar que es un acto típico, antijurídico y culpable. De eso no tenemos mayor duda. Entonces, siendo así, señor juez, empezamos con la primera categoría dogmática, que es la conducta. En esta ocasión, esta conducta se ve realizada a través del accionar del sujeto activo, es decir, del señor Eduardo Logroño Astudillo. Por lo tanto, no podríamos hablar de un delito omisivo, de una omisión propia o de una omisión impropia, por ningún motivo. Tampoco estaríamos frentes, en caso de que la defensa quiera alegar, a una supuesta causa de justificación de la conducta. Sería totalmente inaplicable en este sentido. ¿Por qué? Porque nunca vamos a hablar sobre una fuerza física irresistible, nunca vamos a hablar sobre un movimiento reflejo o un estado de plena inconsciencia, mucho menos. Tenemos exámenes médicos, legales y peritajes que lo comprueban. Pese a que el sujeto activo, como lo veremos, está en sus plenas cabalidades. Siendo así, tenemos que pasar a la segunda categoría dogmática del delito, esto es la tipicidad. Y como nosotros recordamos, señor juez, tenemos tanto tipicidad objetiva como tipicidad subjetiva. Y en la tipicidad objetiva tenemos ciertos elementos que determinan la misma. Siendo así, empezamos por el sujeto activo. Evidentemente, el sujeto activo de este delito, ¿quién es? Es el señor Eduardo Logroño Astudillo. El sujeto pasivo, la víctima, ¿quién es en este caso, señor juez? La señora, hoy víctima, la señora Patricia Espinosa de los Monteros. Como bien jurídico protegido, que en este caso fue vulnerado por el señor procesado, tenemos la libertad sexual, la integridad sexual de la misma, ¿ya? Que se vio violentado al momento de que este sujeto procede a introducir el miembro viril de manera total dentro de la cavidad vaginal de la hoy víctima. Como verbo rector, señor juez, en el artículo 171 nos establece muy claro, es introducir. Recordemos que siempre debemos de tener el verbo rector en infinitivo, introducir de manera total el miembro viril dentro de la cavidad vaginal de la mujer. Como elemento normativo tenemos que no existió nunca consentimiento por parte de la misma. Nunca existió.
Entonces, y si vemos el numeral 2 del artículo 171, tenemos que dice, cuando se use violencia, amenaza o intimidación, evidentemente, el señor hoy sujeto activo, al momento de ingresar al hogar, tomar el cuchillo, proceder a realizar amenazas a la hoy víctima, estaría amedrentando a la misma y estaremos frente a este numeral segundo del artículo 171. Como objeto material, evidentemente, tenemos el cuerpo de la señora hoy víctima. Señor juez, dentro de los criterios de la imputación objetiva que tenemos con la nueva escuela del funcionalismo, claramente Roxy nos habla sobre este riesgo permitido, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que partir de la idea de que el riesgo, que nosotros vivimos en una sociedad de riesgos, pero son estos riesgos asumidos y aprobados por la sociedad para cumplir con nuestras finalidades. Entonces, señor juez, al momento de que el sujeto, el procesado, ingresa a la casa y procede a violar a la víctima, señor juez, estaríamos frente a un riesgo desaprobado porque está elevando este riesgo permitido y yendo en contra de lo que se esperaría de él, de la sociedad. Entonces, de igual manera, este riesgo desaprobado es evidente que se refleja en el resultado, señor juez. Tenemos exámenes médicos legales que determinan que existen fluidos seminales dentro de la cavidad vaginal de la víctima. En cuanto, topando ya el tema de la tipicidad subjetiva, nos encontramos tanto con el dolo y con la culpa. Evidentemente, señor juez, sin lugar a duda estamos frente a una conducta dolosa. Existe el elemento tanto volitivo como el elemento cognitivo realizado por el señor Eduardo Logroño al momento de dirigirse hacia la casa, tomar el cuchillo y proceder a violar a la víctima. Entonces estamos frente a una conducta dolosa. Estaría de más decir también que no, por nada del mundo podríamos hablar de una violación culposa. Nunca. Señor juez, asimismo tampoco podemos estar por ningún motivo frente a un error de tipo. ¿Por qué? Porque el sujeto activo tenía pleno conocimiento de los elementos objetivos del tipo. Y como hemos dicho, y como se conoce, no se requiere este conocimiento técnico por parte del sujeto activo de los elementos objetivos, puesto que ellos solo poseemos nosotros los abogados, los que tenemos la dicha de conocer la ley. Al momento de que yo me refiero a este conocimiento de los elementos objetivos del tipo, nos referimos a que una persona cualquiera sabe que ingresar al domicilio de una persona y proceder a introducir su miembro viril dentro de la cavidad vaginal sin el consentimiento de la misma es una violación. Entonces, por nada del mundo podría alegarse error de tipo. Pasando así al siguiente escalón, tenemos ya la parte de la antijuridicidad. Y en cuanto a la antijuridicidad formal, señor juez, esta conducta se subsume totalmente a lo que nos establece el artículo 171 del Código. Se adecua perfectamente. Y por lo tanto también existe una vulneración de bienes jurídicos protegidos, como se dijo en este caso, la libertad sexual y la integridad sexual. Entonces, tampoco podríamos hablar dentro de una antijuridicidad material de unas supuestas causas de exclusión de la antijuridicidad, por nada del mundo. Nunca estaríamos frente a una legítima defensa o a un estado de necesidad, sería irrelevante. Señor juez, no me queda más que pasar a analizar la última categoría dogmática del delito, que es la culpabilidad. Y en la misma se analiza la imputabilidad del sujeto. Señor juez, el señor Eduardo Logroño Astudillo es mayor de edad y a través de exámenes médicos legales y peritajes también, se ha comprobado que no posee ningún tipo de trastorno mental o un déficit psicológico mental que le permita actuar de cierta manera. Por lo tanto, es totalmente imputable. Asimismo, sería absurdo, totalmente absurdo, intentar hablar por parte de la defensa de un error de prohibición, tanto directo como indirecto, vencible o invencible. Es totalmente absurdo. Porque el sujeto tenía pleno conocimiento de la antijuridicidad de su conducta. Señor juez, tocando ya el tema del juicio de reproche, como conocemos, todos los que conformamos la sociedad tenemos una manera de actuar. Bueno, dos, conforme a derecho o en contra del mismo. En este caso, el señor Eduardo Logroño, evidentemente decidió bajo su libre albedrío actuar en contra de derecho. Por lo tanto, señor juez, solicito que se realice un juicio de reproche al mismo y se le imponga el máximo de la pena que nos establece el artículo 171. En este caso serían 22 años de pena de prisión para el señor hoy procesado. Siendo así, señor juez, devuelvo la palabra. Muchas gracias.